Bien, en este vídeo lo que voy a empezar es viendo dentro de la estadística descriptiva qué se utiliza cuando el tipo de variable es cualitativa, ¿vale? Vamos a meternos en la descripción de variables cualitativas y voy a contar qué escala se utiliza y qué representación gráfica es la que se pone en juego. Imaginaros que yo ahora lo que he hecho es a los 40 alumnos que hay en una clase les he preguntado o he visto o he analizado la modalidad de bachillerato que cursan. Imaginaros que hay 13 alumnos que cursan el bachillerato de Ciencias de la Salud, 21 el de Humanidades y 6 el de Artes. La X sub i que pongo aquí es la columna correspondiente a la variable y este número que aparece aquí en E sub i minúscula es lo que se llama la frecuencia, ¿vale? La frecuencia de cada valor, en este caso de Ciencias Naturales, significa el número de veces que aparece ese valor. Hay 13 alumnos, esa es la frecuencia absoluta de un valor, que cursan ese bachillerato. Lo primero que tendría que hacer es sumar la frecuencia absoluta y tengo el número de individuos, que en este caso, como veis, son 40 individuos. En este caso solamente se utilizan dos columnas más, que es lo que se llama la frecuencia relativa, P sub i minúscula, o también llamado el porcentaje relativo, o simplemente el porcentaje. La pregunta es, hay 13 alumnos que cursan el bachillerato de Ciencias de Naturaleza. La pregunta es, ¿esos son muchos? ¿Esos son pocos? ¿Esos son? ¿Cómo lo calculo yo en relación con el total? Pues bien fácil, dividiendo 13 entre 40. Cojo mi calculadora y la frecuencia relativa, el porcentaje relativo, sería 13 entre 40. Y eso me queda, vamos a apuntarlo, 0,325. La siguiente, pues la siguiente sería 21 de 40, un poquito más de la mitad como veis. 21 entre 40 me va a salir un poquito más de 0,5, en concreto 0,525. Y los 6 que cursan el bachillerato de artes, en relación con los 40 que tengo en total, esos son 0,15. Sobra decir que si yo sumo esta columna, pues me tiene que quedar 1, ¿vale? Una frecuencia es en tanto por 1 si estoy dividiendo entre 40. Y en este caso también se suele utilizar la P sub i mayúscula en este caso, que lo que representa es el porcentaje, en tanto por 100. Evidentemente en porcentaje lo único que tengo que hacer es desplazar la coma a dos lugares, por lo que es lo mismo multiplicar por 100. Aquí sería el 32,5%, estos 13 alumnos son el 32,5%, los que están matriculados en Humanidades son el 52,5% y los que están matriculados en Artes son el 15%. Si yo sumo todos estos, pues evidentemente que me va a salir pues el 100%. Y eso es lo que se utiliza. En el caso de que tengamos una variable de tipo cualitativa, como por ejemplo es la que estamos utilizando, el tipo de bachillerato de modalidad que cursan los alumnos, lo único que me permite hacer es ordenarlos. Pero no puedo decir que esta vaya delante de esta, yo lo podría haber puesto al revés. Veis que no hay un orden claro establecido, lo único que responde es a cualidad. Bien, representación gráfica. Pues la representación gráfica que se hace en este caso son dos. La primera es lo que consiste en poner aquí cada una de las variables, ciencia de naturaleza, aquí voy a poner humanidades y aquí voy a poner artes. En el eje de las X, en el eje horizontal, pongo los valores de la variable y en el eje vertical lo que voy a hacer es levantar una barra cuya altura va a ser la frecuencia correspondiente a cada valor. Vale, entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, pues con eso tengo de sobra. Los de ciencias naturales, como veis, son 13, ¿vale? Si estos son de 2 en 2, pues serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, pues aquí estaría el 13. Ciencias naturales, levanto una barrita o simplemente una línea, ¿vale? Se suele levantar una barrita. En humanidades, que son 21, y en artes, que son 6, ¿vale? 3 líneas. Los he puesto de 2 en 2. Y de esta manera puedo apreciar, pues lo que ya evidentemente aquí se ve a ojo, que los alumnos de humanidades son los que son mayoritarios en esa clase y que, por ejemplo, entre ciencias y artes, pues no llegan a igualarlo. Ese es el tipo de cuestiones. Y la que más se utiliza en este caso, no es esto lo que se llama es un diagrama de barras. No confundir con el histograma que viene después. Fijaros que las barras están separadas, hay holgura entre ellas, no van juntas. Cuando van juntas, que después lo veremos con otro tipo de variables, eso se llama histograma. Esto se llama un diagrama de barras, son barras, como veis, ¿vale? Y en este caso lo que más se utiliza es un diagrama de sectores, que es lo que habréis visto en prensa, en televisión, en fin. Para ello lo que se hace es,
sobre un círculo se presenta la parte correspondiente a cada una de ellas. Por ejemplo, ciencias de la naturaleza, y la pregunta es, ¿qué ángulo le hago corresponder a ciencias de la naturaleza? Imaginaros que este fuese el centro del círculo. Pues muy fácil. Fijaros que los de ciencias de la naturaleza son el 32,5%, pues cogería el 32,5%, es decir, en la calculadora pongo 32,5 por... ¿Cuánto mide la amplitud de una circunferencia o de un círculo? 360 grados, pues por 360 y dividido entre 100. Y me sale, en este caso, 117 grados, más o menos, pues una cosa así, ¿vale? Esto sería más o menos 90, 117 grados, a ver, los grados no se pone, sería ciencias de la naturaleza, iría en un color determinado. Posteriormente, humanidades. Humanidades, fijaros que sería el 52,5%, pues un poquito más de la mitad, que son un poquito más de 180 grados. Si lo quiero calcular exacto, tendría que poner 52,5 por 360 entre 100, y eso me queda 189 grados. Si fuese así, un ángulo llano sería 180, pues un poquillo más, pero muy poquito. Esta sería la parte correspondiente a los que cursan humanidades, que iría pues en otro color. Y el último, por de rebote, serían los alumnos de artes. Y se aprecia de una manera más visual por lo que antes os contaba, ¿vale? Aquí se aprecia que, por ejemplo, los alumnos de humanidades son un pelín más que la mitad. Son más que los de ciencia, naturaleza y arte juntos. Y esos serían el tipo de tabla que se construye y los tipos de diagramas, este que se llama diagrama de sectores, ¿vale? Sectores, trozos, diagrama de sectores, y el diagrama de barras que antes vimos son los que se utilizan para describir una variable cualitativa, ¿vale? Y eso sería todo en este vídeo.